Bueno, muy buenas noches, compañeros, nuevamente. Aquí saludándolos y para informar, primero que todo, que bueno, el simulacro va a consistir en los últimos temas que hemos trabajado, la fundamentación legal, la fundamentación epistemológica, que la vamos a terminar el día de hoy, las competencias digitales y las competencias socioemocionales y cómo son transversales en todo el proceso educativo, es lo que vamos a ver el día de hoy y va a estar también en el simulacro. Entonces, compañeros, vamos a empezar a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar con por dónde quedamos la última vez. Pero bueno, primero como un repasito antes, de pronto, porque ya hizo como un tiempecito que vimos en la sesión anterior de los fundamentos epistemológicos. Estuvimos hablando del constructivismo social. Esto lo vamos a ver que también viene relacionado con dos de los enfoques que vamos a ver hoy, que es el sociocognitivo y la teoría de la participación comunitaria. Estuvimos viendo la pedagogía crítica fundamental también en esta última, la teoría del aprendizaje activo y experiencial y el enfoque humanista. Yo creo que esta última, la teoría de la participación comunitaria y del aprendizaje, engloba en su gran mayoría las anteriores, por eso está ahí de última. Entonces vamos a empezar por donde nos quedamos en la sesión anterior, que era lo concerniente a las inteligencias múltiples. Ya vimos el enfoque humanista. Bueno, entonces yo les explicaba en la sesión anterior que la base de esta teoría no es que los estudiantes tengan cada uno individualmente una inteligencia que predomina, o que sea posible etiquetarlo dentro de una sola de las inteligencias múltiples. Profe, qué pena, ¿Por qué? se está Porque escuchando intermitente. No realmente sé lo si que tenemos solamente me en pasa a nuestros mí. estudiantes es un complejo de de diferentes niveles de cada una de esas inteligencias de las que habla la teoría, habla, por ejemplo, los más comunes de la inteligencia lógico-matemática. Confírmeme, por Profe, favor, disculpe, se si entrecorta se está bastante. escuchando mal. Se está entrecortando bastante. Sí, profe, se está entrecortando bastante la llamada, el chat. No se escucha fluido el audio. Se escucha, yo voy a colocarme aquí. Yo estoy conectado de otro dispositivo y aquí voy viendo si se está escuchando bien o si no se está escuchando. Ahora sí, profe, pero Compañero, me bueno, confirman, por no favor, si sé se está si de escuchando bien. pronto es con la conectividad porque el video se ve lento y el audio fuera del Se video. ve bien, pero es que tengo la impresión de que es el PowerPoint el que está haciendo interferir. Entonces lo voy a pasar a PDF para ver si persiste el problema o si por el contrario ya ahí. Bueno, entonces vamos a ver si nos colabora aquí a esta cuestión. Bueno,
Entonces, compañero, confírmenme nuevamente para ver si me están escuchando, si se oye entrecortado. Efectivamente era el PowerPoint, profe. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que pasar a PDF las presentaciones. Bueno, compañero, entonces, nuevamente, retomando, el punto principal no es etiquetar a los estudiantes dentro de una de las inteligencias, es decir, que este estudiante es lógico matemático o si el otro tiene muchísima más predominancia de la inteligencia kinestésica o intrapersonal o interpersonal, sino que primero hay que entender que es un complejo. Esa manera de decir que en las caracterizaciones que se hacen a inicio de año, cierre la ventana flotante. Ay, sí, perdón. Mucho mejor. Bueno, esa caracterización que se hace al inicio de año en muchas escuelas, donde se intenta mostrar que, bueno, en el salón de séptimo 1 tenemos 10 estudiantes lógico-matemáticos, 15 que son kinestésicos y 15 más que están en inteligencia relacionada con inteligencia ambiental. No, bueno, o sea, primero comprender que es un complejo. Los estudiantes pueden demostrar una predominancia de varios tipos de inteligencia y la tarea que tenemos nosotros como docentes es identificar qué tipo de actividades de acuerdo a nuestra área es donde los estudiantes necesitan unas actividades diferenciales, porque la teoría de las inteligencias múltiples, tal como está expresada en los diferentes documentos del Ministerio de Educación, habla y está conectada con esa intención de personalizar el aprendizaje. Creo que aquí lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que les comentaba, cada individuo tiene una mezcla particular de inteligencias que influyen en su estilo de aprendizaje y desarrollo personal. Los ejemplos más que pesan más, que son más comunes cuando se habla de estas inteligencias múltiples, la lingüística, que se refiere a esa capacidad de usar las palabras de manera efectiva, ya sea oralmente o por escrito, y la lógico-matemática, que implica esas competencias que vienen incluidas ya en esos lineamientos del área de matemáticas, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Y es crucial en campos como la ciencia y la ingeniería. Y ojo, compañeros, aquí para que ustedes lo tengan en cuenta, en esa prueba escrita que ustedes van a presentar, ya parece que sí, de lo que alcanzo a escuchar, sí va a ser este año. Que habían, por ahí estaban comentando que para el año que viene parece que va a ser mucho más temprano de lo que preveíamos. Parece que el gobierno está muy interesado en sacar ese concurso este año, esperemos que sea así, pero esos dos tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática, son los principales ejes en esa prueba. ¿Qué tanto es capaz usted de leer y hacer lectura crítica y qué tanto puede usted razonar y resolver problemas dentro de los contextos cotidianos del quehacer pedagógico en el aula y en nuestras instituciones? Entonces, la inteligencia musical, pues la habilidad de percibir, de transformar y de expresarse más que todo en formas musicales. Yo les decía en la sesión pasada que no la pudimos realizar por estos inconvenientes. Un momento. No la pudimos realizar por estos inconvenientes técnicos, que una manera de evaluar precisamente era aprovechar la inteligencia musical de algunos de nuestros estudiantes que pudieran expresar esos aprendizajes no mediante una prueba escrita, sino mediante una canción o mediante una copla o mediante una coreografía o una combinación y verán ustedes que se sorprenderán de la creatividad que tienen los estudiantes para mostrar esas otras habilidades que no siempre se evalúan en el aula. Entonces, esa teoría, ese enfoque de las inteligencias múltiples está basado
en esa teoría que propuso Gardner. Y lo importante es que el Ministerio de Educación siempre ha planteado la necesidad de tanto establecer esas metodologías diferenciales como de cultivar esos talentos diferentes que hay en nuestros estudiantes. Entonces, mucho cuidado en esas preguntas específicas donde se habla de evaluación. Hay que tener la mente abierta. No entendamos la evaluación simplemente como la prueba escrita o como el taller o como quizás de pronto la exposición que se usa mucho, sino miren, aprovechen esa lista de inteligencia para tratar de establecer métodos diferentes de evaluación y también de presentación de las actividades. No sé qué tan proclives o qué tan dispuestos están ustedes a de pronto a hacer una presentación diferente de los contenidos que van a ver en clase, que no sea únicamente expositivo. Entonces, para eso también hay que estudiar mucho la parte de la didáctica. Lo que les hablaba ahorita, la personalización del aprendizaje es el fin último y de lo que se está hablando actualmente en educación. También les comentaba, los que de pronto alcanzaron a escuchar, que para eso tenemos ya muchas herramientas que nos permiten personalizar, como las de inteligencia artificial, que nosotros le podemos alimentar con la base de datos de nuestros estudiantes y ella misma nos va a hacer unas indicaciones de, hombre, si tú tienes estos estudiantes con estos estilos de aprendizaje diferenciales y tienes estos otros, ¿cómo lo podemos aprovechar? Una técnica que surge cuando hay esta heterogeneidad en las características de nuestros estudiantes es precisamente esa técnica de las estaciones de trabajo. Los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, pues van estableciendo unas estaciones donde algunos pueden presentar el contenido de manera gráfica, otros de manera kinestésica, otros lo pueden presentar de manera literaria. Bueno, es aprovechar todas esas técnicas y no centrarnos únicamente en el marcador y el tablero. Hay muchas maneras de innovar y eso lo vamos a ver más adelantico en las competencias digitales. Bueno, el enfoque sociocognitivo, ustedes ya verán que esto está muy relacionado con lo que vimos en la sesión, en la primera parte de estos enfoques epistemológicos, y se habla de que, bueno, se aprende mucho con la observación. Entonces, si nuestros estudiantes observan y también imitan, es una forma de aprendizaje. Ahí nosotros los docentes tenemos una responsabilidad también. Es muy común escuchar que bueno, los docentes tenemos la responsabilidad de la puerta de la institución hacia adentro, pero sobre todo aquellos que vivimos en las comunidades donde está nuestra escuela, tenemos una responsabilidad también de ser modelos de conducta, de ser modelos de colaboración, de ser partícipes activos de los procesos de la comunidad. Entonces, de ahí también aprenden nuestros estudiantes. Por eso yo siempre digo, o sea, nosotros tenemos derecho a tener nuestros intereses propios y nuestros puntos de vista, y tenemos libertad de publicar cualquier cosa de pronto en nuestras redes sociales, pero creo que ustedes bueno, los que han tenido la experiencia en las instituciones se habrán dado cuenta que los estudiantes son curiosos y lo agregan a usted en las redes sociales que ustedes tienen y están pendientes y le dicen, profe, lo vi en TikTok o lo vi en Facebook o lo vi en Instagram, y ellos van asimilando cosas que ustedes comparten ahí. Ustedes se preguntarán, hombre, o sea, si me meto de docente, o sea, ya no voy ni siquiera a tener la posibilidad de yo publicar lo que yo quiera. Pues
Eso es como el profesor es una especie en una forma analógica, de pronto es una estrella dentro de su comunidad. Así como la gente famosa se cuida mucho de lo que dice, de lo que publica y de dónde se meten, así mismo el docente también tiene esa responsabilidad. Como para eso quizás no está explícito en la normatividad vigente, ni mucho menos, porque ya eso sería una intromisión a los derechos individuales de cada persona, pero como que lo tengan en cuenta ya como consejo aparte. Entonces, ese aprendizaje social indica que también nuestros estudiantes adquieren esos conocimientos y habilidades a través de la interacción y observación de los demás en contextos sociales. Por eso, por ejemplo, en el SENA se utiliza mucho esa figura del aprendiz precisamente para que observe, imite y se relacione de manera directa con ese aprendizaje al que quiere llegar. Entonces, una estrategia que se puede usar de acuerdo a este lineamiento es precisamente esa. Llevar a los estudiantes, bueno, aquí se implica mucho también la disposición de sacarlos del aula. Una experiencia muy bonita que yo tuve en María la Baja, que visité un museo que se encuentra allí, es que precisamente la escuela funciona de esa manera, el aprendizaje social. Se lleva a los niños a que aprendan cómo hacen los mayores, hacen las diferentes comidas típicas, los dulces, cómo hacen las sopas. Eso es aprendizaje social. Aprender observando, imitando y a través de la interacción. Ahí pueden, o sea, ahí cuando sucede, por ejemplo, ese aprendizaje de la gastronomía como elemento cultural o como objeto cultural, ellos mismos van a ir preguntando, o sea, ¿la sopa lleva qué? Si le echo un poquito más de esto, ¿qué tal? Ellos mismos van preguntando y van aprendiendo. Entonces, esa es una muy buena forma de incentivar y de generar aprendizajes. Aquí se habla, bueno, aquí vemos que el aprendizaje social tiene un teórico, Bandura, muy conocido, y ese entorno social es crucial para el aprendizaje. Ya hablamos de eso y las experiencias de observación influyen cómo las personas adaptan comportamientos y actitudes. También se habla aquí de los entornos de aprendizaje colaborativos, que importante también que los estudiantes generen esa red de aprendizaje conjunto, donde si alguno no entiende, el otro apoya y donde entre todos pueden hacer lluvias de ideas, donde pueden discutir y generar conclusiones. Fíjense lo que dice aquí, hay que fomentar la discusión. Y aquí una crítica de pronto a nuestro sistema donde parece que es el profe el único que tiene la razón, el único que propone, el único que marca el camino, cuando realmente se busca, y también desde la pedagogía crítica, es precisamente que haya encuentro de perspectivas. Otra tarea pendiente que tenemos nosotros aquí en Colombia es esa precisamente. Aquí todo se vuelve no un encuentro y un diálogo de perspectivas, sino una pelea de perspectivas. Ya estamos en un entorno donde todo está salpicado por eso. El fútbol, que los hinchas de unos insultan a los del otro equipo, los de una religión a los de otra, los de una ideología política a la de otra, y entonces el punto principal, que es el encuentro de perspectivas, es donde tenemos esa tarea pendiente. ¿Listo? Compañeros, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o comentario. Ya nos falta esta, que es la más importante, para que la tengamos siempre como eje principal, porque a partir de esta se conectan las otras. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no.
No, Entonces, profe. continuamos. Bueno, continuamos entonces. La teoría de la participación comunitaria y del aprendizaje en comunidad. Entonces, compañeros, miren que está relacionado mucho con lo que ya hemos visto, que el aprendizaje en Colombia, mire que como nosotros somos una nación tan rica culturalmente, se debe promover precisamente ese aprendizaje contextualizado. Ustedes de pronto se puede preguntar, oye, pero si el ministerio nos marca unos estándares y nos marca unos desempeños que son comunes en todo el país, ¿por qué es necesario contextualizar? Sí, y eso está muy explícito en esa reglamentación sobre la evaluación que es estandarizada, pero siempre se insiste que esos son los ejes, los ejes macro, pero cada escuela, de acuerdo a su contexto, debe adaptar y debe hacer los cambios que ameriten para que realmente se tenga un tipo de educación que sea integral, que marque tanto el norte global, que para eso es que son los estándares, para que Colombia no se quede atrás en comparación con los, bueno, realmente con el entorno global como tal. De pronto usted podría decir con los países de la OECD o con los países de América Latina, pero bueno, ese es uno de los nortes, pero que en la búsqueda de ese norte no nos quedemos relegando o descartando ese contexto donde nosotros nos encontramos. Entonces, colaboración comunitaria. Fíjese que cuando usted empieza a estudiar esta parte de estos fundamentos, usted se encuentra que realmente el propósito de la educación es que los estudiantes se sientan y sean también, incluso desde la escuela, transformadores de su entorno. Y para nadie puede transformar su entorno si no interactúa y no lo conoce. Y a veces uno se sorprende de que los estudiantes que viven en un barrio de una ciudad grande o en un pueblo, en un municipio o en una vereda, desconocen tanto de su contexto inmediato que es casi imposible entonces intentar que transformen ese contexto si ellos ni siquiera lo conocen. ¿Cómo puede usted transformar algo que usted no conoce? Creo que esa es una tarea pendiente y eso está muy claro ahí en los documentos base del Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos nosotros los docentes empezar ese proceso de transformación? Primero a través del conocimiento de ese contexto donde están los estudiantes. ¿Cómo pueden colaborar ellos para hacer esas transformaciones? Ejemplo, yo siempre hago este ejemplo aquí. Si en el barrio donde yo vivo, en una ciudad grande, hay un problema de recolección de basuras, esa es una muy buena oportunidad para que los docentes hagan un proyecto transversal de cómo transformar precisamente esa realidad que los está afectando negativamente a ese grupo de estudiantes y cómo pueden ellos mismos aprender a hacerlo. Pues la tarea ahí en ese ejemplo pues sería, hombre, vamos a buscar estrategias para mejorar esta situación. Se va a buscar una estrategia pedagógica, es decir, que se va a hacer escuela con la comunidad para ayudarlos en el manejo de los residuos sólidos, o si de pronto es una cuestión más de inversión, o si por el contrario es una cuestión más de diálogo o de apoyo, ya eso depende entonces de lo que ellos investiguen. Entonces, la interacción social en el aprendizaje es que esa interacción que puedan generar ellos entre ellos para intentar solucionar esas problemáticas, los ayuda precisamente a generar una comprensión que va más allá de lo que usted le puede enseñar en el salón de clase. Si el propósito es precisamente que el estudiante conozca las diferentes
las diferentes formas de manejar los residuos sólidos dentro de ese proceso, dentro de esas competencias de ciencias naturales y educación ambiental. ¿Qué mejor oportunidad es esa que la de salir del aula y empezar esos procesos? Que ellos investiguen, que propongan y que concluyan. Entonces, compañeros, aquí como anotación dice: la colaboración permite a los estudiantes beneficiarse de diferentes perspectivas y conocimientos, lo que mejora su experiencia de aprendizaje y comprensión general. Lo que les decía ahorita. ¿Qué tal que en ese problema unos estudiantes decidan que es una metodología, se casan con una metodología, pero el otro grupo dice que esa metodología no es apropiada en ese contexto y que deben utilizar otra? ¿Cuál es la estrategia allí? Dialogar, debatir y llegar a conclusiones. Y así, precisamente, ahí se trabaja hasta la parte de democracia, que ese es el punto central de cualquier democracia: dialogar. ¿Qué prácticas de aprendizaje colaborativo y comunitario se pueden llevar a cabo? Que ustedes no muy seguramente, 100% seguro que las van a encontrar en sus opciones de respuesta. Mire, por ejemplo, fomento del trabajo en equipo. El trabajo en equipo que mejora la comunicación y la cooperación entre los participantes. Los proyectos comunitarios, lo que le he estado hablando en los últimos minuticos. Cómo un proyecto comunitario puede ayudar a nuestros estudiantes a aprender. Y esta otra, que a veces se malinterpreta: el aprendizaje basado en el servicio, que combina aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, reforzando el compromiso social. Yo creo que en muchas de nuestras instituciones esa palabrita del servicio social se ha confundido y ponen a los estudiantes a hacer cualquier cosa menos lo que deberían estar haciendo, porque el servicio social es un aporte que, bueno, que si bien es al colegio, pero es enfocado hacia cómo el colegio aporta a la comunidad. Entonces, por ahí los ve uno organizando papeles o barriendo el patio o no sé qué, en otras cosas, cuando el servicio social es una cuestión totalmente diferente. Entonces, que no les vaya a salir una pregunta de servicio social y usted les vaya a colocar que el estudiante, no sé, que esté barriendo o que esté cortando no sé, el césped en la parte del colegio es realmente el servicio, lo que debería estar haciendo el servicio social, cuando de pronto podría estar en un proceso de alfabetización de adultos mayores, o lo que les comentaba ahora, de pronto de mejoramiento de la parte ambiental y estética de la comunidad. ¿Sí? Eso es como identificar los problemas que hay en la comunidad y cómo la escuela puede intervenir para solucionar no solucionar, digamos, empezar ese proceso de transformación de esa problemática con la compañía de los estudiantes. Profe, entonces, compañeros, no sé si hay alguna pregunta. Yo le iba a pregunta. preguntar un ejemplo de ese servicio social, ¿cuál sería? Pero dado como usted lo proyecta ahora y en ese ejemplo que acabo de decir, está asociado más que todo como un proyecto que uno puede ejecutar. Debería, sí. Debería ser, o sea, el servicio social. Debería, sí. Yo, por ejemplo, aquí en Sincelejo, yo diría que la problemática más crítica que hay aquí es la infracción, bueno, uno de muchos, pero la infracción de la normatividad de tránsito. ¿Cómo podría mi escuela hacer una intervención de esa problemática? Si es una cuestión de pedagogía, ¿cómo lo haríamos? O la mayoría, o sea, y aquí yo voy a hacer otra crítica también. O sea, cuando la escuela realmente se preocupa y quiere hacer esto, que generalmente se hace es porque viene una circular de la Secretaría de Educación y dice: hey, necesito rapidito que me manden evidencia de su proyecto de educación vial. Entonces salen a hacer cartelera y que entonces se ponen ahí al ladito de la calle donde está el colegio y que baja la velocidad o parquéate bien.
ahí yo me pregunto si eso realmente es efectivo. Que salgan con unas carteleras y se coloquen al ladito de la carretera haciendo esos anuncios. Yo creería que eso requiere como un trabajo más serio, más de profundidad, más de generar esa conciencia de que existe el problema y que cómo se afecta la convivencia a raíz de él. Pero bueno, o sea, ahorita que vayamos mirando sobre todo la parte de las competencias digitales, que ustedes de pronto van a creer que es usar computador, ustedes van a ver que no es eso exclusivamente. Les voy a hacer como una sugerencia muy relacionada con esto. Profe, o sea, entonces, compañeros, adelante, compañero. Esos servicios sociales que usted dice, así como los proyectan, y en el tema ese que coloca como problemática principal, que es la cuestión vial, debería haber entonces una articulación entre la escuela y los sectores, pues, o entes territoriales como alcaldía, gobernación, secretaría de transporte, o sea, para que esos proyectos de una u otra manera sean más fortalecidos, no sé, o que tengan una articulación con esa... Sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero bueno, o sea, es que eso es como una falencia que tenemos nosotros aquí como sistema político-social, que nosotros como instituciones educativas deberíamos estar en constante comunicación y colaboración con nuestros entes territoriales y con los estamentos a nivel nacional, y que ellos se comuniquen entre ellos y que entre todos se fortalezcan los diferentes procesos. Pero eso en la práctica, por lo menos hasta ahora, es como bastante idílico, eso casi no se ve. Pero hay algunas regiones de Colombia que sí han hecho muy bien esa tarea de hombre, usted tiene estos recursos, yo tengo estos otros recursos, gestionamos con la nación esto otro y entre todos construimos algo bien elegante y dotamos e intervenimos y hacemos concientización, proyecto y transformación, pero eso también depende mucho hasta de la cultura. Entonces, compañeros, aquí terminamos esta parte de los fundamentos epistemológicos. No sé si ustedes tienen preguntitas antes de pasar al otro tema, que estamos pendientes.